Bienvenidos a la quinta sesión de este curso de contrataciones administrativas en CENICSA. Mi nombre es Kevin Torres Castillo y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este ciclo de capacitaciones en los que estamos abordando aspectos de mucho interés y utilidad práctica para usted, colega abogado y notario público en el ejercicio de su profesión, como también para usted que presta el servicio tanto en el sector público como en el sector privado. El día de hoy, en la quinta y última sesión de este curso de contrataciones administrativas, vamos a abordar el tema de los recursos administrativos que son los propios de la materia que estamos estudiando. Como siempre, presentamos al inicio el sumario de los temas que vamos a abordar en el contenido de esta sesión. En primer lugar, tenemos la definición de recursos administrativos. Luego el procedimiento administrativo y su agotamiento, intención del agotamiento de la vía administrativa, admisibilidad y efectos suspensivos de los recursos, oportunidad y preclusividad de los recursos, recurso de objeción al PVC, recurso de aclaración, recurso de impugnación y recurso de nulidad. Este es el sumario de los contenidos que vamos a abordar en esta quinta y última sesión de este curso de contrataciones administrativas. Entramos estudiando la definición de recursos administrativos. Esta es una definición acuñada por la jurisprudencia nacional y que ha sido recopilada por el doctor Juan Bautista Rien en un artículo que publicó en la revista de Derecho de la UCA y que pondré al final de esta sesión como referencia bibliográfica. El doctor Arrien, tomando como referencia varias sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, define de la siguiente manera a los recursos administrativos, y lo tenemos acá en la diapositiva. Son los medios legales de que disponen los particulares que han sido afectados en sus derechos o intereses por una autoridad administrativa a través de un acto de la misma naturaleza, para que la autoridad competente lleve a cabo la revisión del mismo, a fin de que lo revoque o lo anule de comprobarse su ilegalidad o su inoportunidad. Es decir, son los medios con los cuales el administrado, como se le llama en el derecho administrativo al destinatario, ¿no?, del interés público, tiene la oportunidad de solicitar revisión de los actos administrativos que pueden causarle algún perjuicio. Así como en el ámbito jurisdiccional contamos con recursos que nos permiten la posibilidad de que sean revisadas las sentencias, por ejemplo, cuando vamos de apelación y en última instancia casación en el ámbito civil y penal. De la misma manera, en el área administrativa hay recursos propios que nos permiten solicitar revisión, al sentirnos que nos perjudica un acto de la administración pública, nosotros podemos recurrir por él para que sea revisado y, si es posible, revocado y en algunos casos, como dice acá, anulado de comprobarse su ilegalidad. El procedimiento administrativo y su agotamiento. El procedimiento administrativo está, digamos, sustentado en el artículo 131, párrafo cuarto de nuestra Constitución Política. Esta es una de las inserciones que se hicieron con la reforma del año 2014, y en la que en su enunciado final dicho artículo y dicho párrafo dicen que la ley regula el procedimiento administrativo, garantizando la tutela administrativa efectiva de las personas interesadas con las excepciones que ésta establezca. Bien, sabemos que lo clásico que hemos venido escuchando durante muchos años ha sido el término de la tutela judicial efectiva, y que siempre ha sido, digamos, asociada al derecho penal y al derecho procesal penal. Pero en el transcurso del tiempo hemos visto de que el principio del debido proceso se ha venido ampliando a las demás ramas jurídicas y el derecho administrativo no ha sido la excepción, al punto de que ya por imperio de nuestra Carta Magna existe la tutela administrativa efectiva. Así como existe la tutela judicial efectiva, también ahora contamos con una tutela administrativa efectiva. Y sabemos muy bien de que el debido proceso, cuya base fundamental está en el artículo 34 de nuestra Constitución Política,
y que, como vuelvo y repito, ha sido clásicamente asociado al derecho penal y al derecho procesal penal, en realidad aplica para todos los ámbitos y por supuesto el administrativo no se queda atrás. Esto es lo que, digamos, consiste el procedimiento administrativo, el conjunto de los recursos, desde el principio hasta el final. ¿Y qué pasa cuando llegamos al final? Desembocamos en lo que se le conoce como el agotamiento de la vía administrativa. Dicho agotamiento está definido en el artículo 2, numeral 5 de la ley número 350, la ley de regulación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y que textualmente dice: consiste en haber utilizado en contra de una resolución administrativa producida de manera expresa o presunta o por vía de hecho los recursos administrativos de revisión y apelación, cuando fueren procedentes, de tal forma que dicha resolución se encuentre firme, causando estado en la vía administrativa. De esta manera está definido el agotamiento de la vía administrativa. Es cuando ya hemos llegado al final del procedimiento administrativo, cuando ya no existe otro medio o recurso dentro de este ámbito y dentro de esta vía. El artículo 2, numeral 5 de la ley 350 menciona los clásicos recursos administrativos de revisión y apelación, que son los que están regulados en la ley número 290, la ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, que son de aplicación supletoria en aquellos casos en los que las leyes específicas del derecho administrativo no establezcan un recurso propio. En el caso de la materia que estamos abordando hoy, que es las contrataciones administrativas, sí existe un procedimiento administrativo propio y sí existen recursos administrativos propios que van a desembocar en el mismo agotamiento de la vía administrativa. Que, como bien sabemos, una vez que ya se ha agotado dicha vía, podemos acudir al órgano jurisdiccional, el cual en esta materia de contrataciones administrativas, tal y como lo estudiamos en la primera sesión, correspondería en todo caso al órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo. La misma ley 737 y la misma ley 350 establecen claramente de que la materia competente propia para las contrataciones administrativas en el ámbito jurisdiccional es el órgano jurisdiccional contencioso administrativo. Este agotamiento de la vía administrativa que hemos estudiado de una manera muy sencilla y breve en esta sesión, tiene una intención clara, tan clara que la misma jurisprudencia nacional nos ha proporcionado un insumo importante para conocer y estudiar la intención de este agotamiento. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 220, Sala de lo Constitucional, de las 8:30 am del 30 de agosto de 2005, considerando segundo, nos dice textualmente: la doctrina ha sostenido concurrentemente que la exigencia del agotamiento de la vía previa persigue como finalidades producir una etapa conciliatoria previa a la controversia judicial, dar a la administración pública la posibilidad de revisar decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, y reforzar la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Los actos administrativos, como cualquier acto humano, no son perfectos. Pueden tener errores, pueden incurrirse en ilegalidades, pueden incurrirse en actos arbitrarios. Por lo tanto, el objetivo del procedimiento administrativo hasta llegar al agotamiento es precisamente revisar, subsanar, como nos dice acá, promover un autocontrol jerárquico para no tener que ir inmediatamente a la vía judicial, sino que tratemos de resolver el asunto acá administrativamente, digamos, siempre dentro de un marco de litigio, pero no con aquella tensión que es propia de los procedimientos jurisdiccionales, sino que de una manera un poco más amistosa, pero a la vez salvaguardando procesos que ya están regulados en las leyes correspondientes. Entonces ese es el objetivo del agotamiento, tratar de no solo agotar una vía administrativa en sí, sino también tratar de agotar medios, digamos, coloquiales, cercanos, sin tener que acudir al pleito judicial. Ya cuando se ha agotado todo eso y no se ha podido resolver la controversia, entonces ahí sí nos toca vernos las caras en los tribunales de justicia.
La parte de los recursos en la ley 737 están reguladas a partir del artículo 110 de la misma ley. Dicho artículo 110 nos regula la admisibilidad y efectos suspensivos de los recursos. Esto es en el primer párrafo. El segundo párrafo regula otro elemento importante que lo vamos a ver más adelante. Pero en este primer párrafo se regula la admisibilidad y sus efectos suspensivos. Y dice así: los recursos contemplados en la presente ley deben ser interpuestos por los proveedores que demuestren un interés legítimo, el primer elemento, y ahí lo pongo en negrilla, mediante escrito, la forma se hace mediante escrito, presentado ante la autoridad competente y dentro de los plazos establecidos, señalando expresamente las infracciones precisas del acto recurrido. La admisión del recurso por la autoridad que corresponda tendrá efectos suspensivos. En primer lugar, ahí citamos, digamos, los elementos esenciales que deben estar de forma común y equitativa en todo recurso administrativo de la ley 737. En primer lugar, un interés legítimo. Tiene que ser interpuesto por la persona o personas que realmente se sientan agraviados, afectados por un acto o resolución administrativa emitido en el marco de la ley 737. En este caso, nosotros ahí en el transcurso, cuando veamos los recursos en particular, cada uno de ellos veremos quiénes son los que tienen ese interés legítimo, quiénes son los que pueden introducir recursos. Digamos, vamos a ver los presupuestos procesales subjetivos de quiénes son los que pueden demostrar ese interés legítimo. Luego veremos que es mediante escrito, y ahí en cada uno de los recursos vamos a ir viendo qué requisitos formales deben reunir estos escritos. Dentro de los plazos establecidos, al igual que en el ámbito jurisdiccional, que los plazos para los recursos son fatales, y en eso ustedes y yo, colegas abogados y notarios públicos, sabemos muy bien que así es importante también que tomar en cuenta que en el ámbito administrativo también todo debe ser dentro de los plazos establecidos. Y señalar expresamente las infracciones precisas del acto recurrido. En los mismos requisitos del escrito vamos a ir viendo cuál debe ser la infracción precisa que debe señalarse en cada uno de los recursos, porque cada recurso tiene una intención, cada recurso tiene un objetivo, cada recurso tiene la intención de salvaguardar X o Y cosas, dependiendo de su naturaleza y de sus circunstancias, y eso lo vamos a ver en el transcurso de esta sesión. Ahora, respecto a los efectos suspensivos, y eso lo veremos también en la siguiente diapositiva, hay una cuestión muy importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo ustedes y yo, colegas abogados y notarios públicos, si nos toca asesorar a un proveedor del Estado para introducir recursos administrativos, o bien si estamos del lado de la administración pública como asesores legales, igual tenemos que tomar en cuenta algunos elementos relativos a los efectos suspensivos y a la admisibilidad. Sobre los efectos suspensivos nos dice el doctor Arrien: en este punto hay que tener cuidado, dice textualmente, porque se podría pensar que con la simple interposición del recurso ya aplican los efectos suspensivos. Pero en realidad esto ocurre con el trámite de admisión. El problema es que en el recurso de aclaración, por ejemplo, este trámite de admisión no aparece regulado, por lo que no en todos los recursos se podría hablar de efectos suspensivos. ¿Qué quiere decir acá el doctor Arrien? Que lo explica de una forma sencilla y concisa. Efecto suspensivo, sí, solo sí, depende el trámite de admisión o admisibilidad. Si no hay trámite de admisibilidad de recurso, no hay efecto suspensivo. El efecto suspensivo, que bien sabemos, una vez que el recurso va en camino, todo acto ordenado por el acto administrativo propiamente dicho queda en el aire suspendido. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a recurrir contra la resolución de adjudicación, la adjudicación queda suspendida a partir de la admisibilidad del recurso de impugnación, por ejemplo. E igualmente, con el recurso de nulidad, también una vez que es admitido, se suspende todo. Igual como ocurre, por ejemplo, con el recurso de amparo, en el ámbito de lo procesal constitucional.
Igualmente, introducimos el recurso de amparo y hay, en determinada etapa todo queda suspendido, y lo cual es siempre a petición de parte, ¿no? Que se suspende el acto en el ámbito del amparo. Entonces, para completar la explicación, admisibilidad, efecto suspensivo. No hay admisibilidad, no hay efecto suspensivo, como es el caso, por ejemplo, y aquí lo cita el doctor Arrien, del recurso de aclaración. El recurso de aclaración es un recurso sencillo, pequeño, de plazos cortos, dirigido a un acto inferior, acto administrativo, pero digamos que de grado inferior en el sentido del momento en el que se emite y de la posibilidad de ser cambiado una vez que se introducen los recursos. Por lo tanto, es un recurso de trámite rápido, al igual que el recurso de objeción al PVC, que también lo vamos a estudiar, que no tiene trámite de admisibilidad, por lo tanto no tienen efecto suspensivo de ningún tipo. Y precisamente de lo que estábamos hablando, el recurso de aclaración consta únicamente de dos etapas o dos trámites: la interposición y la evacuación. La interposición se hace en un plazo no mayor de 2 días y la evacuación junto con el dictamen de recomendación de adjudicación. Aquí hay que ubicarnos en la modalidad de licitación. Una vez que se han presentado las ofertas, el comité de evaluación procede a examinar preliminarmente las mismas para ver si cumplen con todos los requisitos documentales, con la idoneidad, si no están en régimen de prohibiciones, etc. Luego, ya al finalizar el plazo de evaluación, el comité tiene que emitir un informe de análisis o informe preliminar, que ahí está detallado en la diapositiva. Esta es, digamos, como un documento previo a la evaluación final. Es decir, el comité de evaluación ha encontrado esto y aquí lo presento. Entonces se hace un informe preliminar o informe de análisis. Este informe preliminar o de análisis es el acto administrativo recurrido en el recurso de aclaración. Entonces se les da, una vez que les notifican ese informe, se les da un plazo no mayor de 2 días a los oferentes para que recurran de aclaración. Una vez que recurren, la entidad contratante tiene que elaborar el dictamen de recomendación, que es el documento final de la evaluación, y ahí, dentro de dicho dictamen, tienen que evacuar el recurso de aclaración. Por eso solamente consta de 2 etapas: la interposición en el plazo establecido y la evacuación junto con el dictamen de recomendación. El informe preliminar, como decíamos, única función: dar a conocer los resultados preliminares de la evaluación, previo al documento final de evaluación, que es el dictamen. Por lo tanto, los efectos suspensivos de los que habla la ley 737 solamente ocurren con la admisión de los recursos de impugnación y nulidad. Estos recursos, como veremos más adelante, sí tienen un trámite, una etapa de admisibilidad o admisión. Vamos ahora a estudiar el párrafo segundo de la ley 737, que establece la oportunidad y preclusividad de los recursos administrativos regulados por dicha ley. Dice textualmente este párrafo segundo del artículo 110. Por razones de economía procesal y certidumbre jurídica, en el proceso administrativo de contratación, los oferentes que participen en la misma deberán formular oportunamente, por eso ahí la oportunidad, oportunamente los recursos en las etapas que sean recurribles. El tránsito a la siguiente etapa del proceso de contratación, sin que hubiere sido formulado el recurso correspondiente, será tenido por imperio de ley como renuncia de los oferentes participantes a todo reclamo originado por supuestos vicios incurridos en la etapa que precluye. Como expliqué anteriormente, cada recurso tiene su naturaleza, su objeto, su intención. Por lo tanto, si ya pasó el tiempo para recurrir por X acto en X etapa, no puedo venir yo más adelante, en la otra etapa, a querer recurrir de lo que debí haber reclamado en una etapa anterior. Por eso, el artículo 110, párrafo segundo de la ley 737 establece taxativamente y estrictamente la oportunidad y preclusividad de los recursos. Es en el momento. No puedo venir yo después, por ejemplo, en la etapa que correspondería a la impugnación, a querer recurrir de aclaración. Son preclusivos. Ya una vez terminado
vencido el plazo correspondiente, no se puede. Esto es igual como ocurre en el ámbito jurisdiccional, exactamente igual. Ocurre también acá en el ámbito administrativo y específicamente de las contrataciones administrativas. Ahora bien, este párrafo segundo del artículo 110 de la ley 737 en la práctica ha sido interpretado en dos vías. Y vamos a presentar primero la primera teoría, una segunda teoría y luego la teoría que yo como especialista y docente de este curso he adoptado con mis más de 7 años de experiencia en esta materia. La primera interpretación o la primera teoría que se hace de este párrafo segundo que acabamos de leer, que habla de la oportunidad y preclusividad de los recursos, algunos lo interpretan en el sentido de que los oferentes deben agotar el recurso anterior como presupuesto procesal para interponer el siguiente. Este es el criterio que maneja la mayoría de oferentes, siendo frecuente que lo plasmen en sus escritos de interposición al estilo de una reserva de acciones. Por ejemplo, quiero yo reclamar, voy a votar esa licitación a como sea, como oferente, no, ya vi que no voy a ganar, vengo y meto el recurso de aclaración. Y ya en el recurso de aclaración dejo esa reserva de acciones. Y muchos oferentes lo hacen, lo escriben abiertamente en el escrito mismo del recurso de interposición. Interpongo el presente recurso con el fin de estar habilitado, reservándome el derecho de hacer uso de los demás recursos que establece la ley 737. Una reserva de acciones. ¿Ya? Es decir, ya reservando, apartando el espacio por si después tengo que recurrir por los siguientes medios de impugnación, los siguientes recursos. Entonces, para ya estar habilitado, entonces voy a meter ya la aclaración. Entonces, esa es la primera teoría de que hay que agotar el recurso anterior para después ir al siguiente. Si no agoté el anterior, no puedo meter el siguiente. Es una teoría, digamos, que se ha manejado en la práctica cotidiana de esta materia. Hay una segunda teoría, que es, digamos, la más aceptada desde el punto de vista jurídico y también ha sido así orientado por las personas que asisten técnicamente a las entidades contratantes de parte de la DGC, Dirección General de Contrataciones del Estado, también, aunque no ha hecho un pronunciamiento oficial, pero en las orientaciones que da a las entidades contratantes a través de la asistencia técnica ya lo han hecho saber de esta manera. La segunda teoría consiste en que cada recurso obedece a naturaleza jurídica distinta, de manera que, por ejemplo, no necesariamente un oferente debe recurrir primero de aclaración para ir de impugnación, ya que son de objetos o fines distintos. Y acá en la diapositiva les presento algunos insumos que nos da la misma ley 737, la misma ley para reforzar esta postura. Primero, la existencia del recurso de objeción al PVC, que lo vamos a estudiar más ampliamente en la siguiente diapositiva, en esta misma sesión. Está regulado en el artículo 34, párrafo tercero de la ley 737 y en el 101 de su reglamento, el cual, por su naturaleza, peculiaridad y escasa utilización en la práctica, no es imprescindible para el agotamiento de la vía administrativa. Estamos ante un recurso que incluso desde el punto de vista de la técnica legislativa está aislado, el recurso de objeción al PVC. Y como vamos a ver más adelante, incluso llega al punto de que no está incluido en el capítulo 10º de la ley de los recursos, que empieza a partir del artículo 110. El recurso de objeción está únicamente regulado en el articulado de la modalidad de licitación. No está en el capítulo de los recursos propiamente dicho. Puede deberse esto a su naturaleza, peculiaridad y escasa utilización, porque sí, ciertamente es escasamente utilizado. Casi nadie recurre de objeción al PVC. Entonces, por ello ha quedado ahí, digamos, como relegado, como apartado, como marginado desde el punto de vista de la técnica legislativa. Pero esto es por su naturaleza. No es un recurso, no es un eslabón para ir después al siguiente. No, el recurso de objeción es únicamente dirigido al PVC y se interpone ante el área de adquisiciones con un plazo pequeño, igual que la aclaración, interposición primero y luego resolución. No hay admisibilidad, por lo tanto tampoco tiene efecto suspensivo. Y esto refuerza esta segunda postura en relación al artículo 110, párrafo segundo de la ley, porque es un recurso que tiene su naturaleza propia,
tiene su objeto y su fin propio. En segundo lugar, tenemos acá, las entidades contratantes siempre esperan los 3 días para la firmeza y consentimiento de la resolución de adjudicación. Esto está en el artículo 48, parte infine de la Ley 737 y en el artículo 122, párrafo primero de su reglamento. Y esto se hace independientemente si hubo o no un previo recurso de aclaración. Estoy en una licitación, ya sea pública o selectiva, voy ya a notificar la resolución de adjudicación, ya estoy listo, voy a adjudicar y notifico esa adjudicación. ¿Y qué hace la entidad contratante? En la modalidad de licitación, espera 3 días para que la resolución de adjudicación quede firme. De tal manera que una vez que la resolución de adjudicación queda firme, entonces, y solo hasta entonces, se publica en SISCAE, el Sistema de Contratación Administrativas Electrónicas, y también puede publicarse en la Gaceta Diaria Oficial, hasta que ya quedó firme. Siempre las entidades contratantes esperan este plazo de 3 días, independientemente si hubo o no recurso de aclaración. ¿Qué quiere decir esto? Pues, estimados colegas, abogados y notarios públicos, servidores públicos, empresarios que me escuchan, no tiene nada que ver la impugnación con la aclaración. Porque si yo hiciera depender mi resolución de un recurso anterior, yo simplemente, si no hubo recurso, no hago espera. Inmediatamente la dejo firme en la resolución de adjudicación. ¿Para qué voy a esperar los 3 días si nadie recurrió de aclaración? ¿Para qué voy a esperar? No. Otro insumo que nos da la misma Ley 737. Haya o no recurso de aclaración, siempre se esperan los 3 días para la firmeza y consentimiento de la resolución de adjudicación. La única excepción a la regla, y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es cuando es un oferente único. Cuando solamente participó un oferente, una vez que se le notifica la adjudicación, automáticamente queda firme la adjudicación. Ahí sí no hay espera de 3 días. ¿Por qué? Porque solo uno. ¿Quién más va a recurrir si solo él mismo es el adjudicado? Nadie más le va a querer arrebatar esa adjudicación. Está solo. Por lo tanto, ahí ya hay una excepción a la regla. Y eso está establecido en el mismo artículo 122 del reglamento que está citado ahí en el acápite B. Vamos ahora al acápite C, el otro insumo que nos da la Ley 737. Dicha ley establece en su artículo 115 la preexistencia del recurso de impugnación como presupuesto procesal objetivo para interponer el recurso de nulidad, aunque a nivel subjetivo no exija presupuesto alguno, ya que permite su interposición a cualquier oferente participante que no necesariamente haya sido el que recurrió de impugnación. Para que haya nulidad, recurso de nulidad, tiene que haber previamente un recurso de impugnación. Allí sí hay un presupuesto procesal, a diferencia de la impugnación respecto a la aclaración. Allí sí, yo puedo impugnar sin necesidad de pedir aclaración, pero no puedo pedir nulidad si no he impugnado primero. Y ahí la diferencia. Allí sí depende un recurso del otro. Allí sí, la nulidad respecto de la impugnación. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los recursos en particular. De tal manera que esto refuerza la teoría de la independencia de cada recurso. De la independencia de cada recurso. Independientemente de que haya o no recurso de aclaración, yo puedo impugnar. Pero, dependientemente de la impugnación, yo estaría habilitado para recurrir de nulidad. Por nuestra parte, este servidor, con la experiencia que he tenido la oportunidad de ir acumulando con los años en esta materia, yo he optado por una postura mixta entre las dos interpretaciones anteriores. ¿En qué consiste esta postura mixta? En primer lugar, reconocemos que cada recurso es distinto en su naturaleza de objeto. No lo dudamos y lo hemos podido estudiar y constatar, ¿no?, en esta misma sesión lo que hemos abordado en las diapositivas anteriores. Cada recurso es distinto. La objeción es una cosa, la aclaración es otra, la impugnación es otra y la nulidad es otra. Pero, a la vez, consideramos que el agotamiento de la vía administrativa debe empezar con el recurso de aclaración. Hombre, si estás viendo que la irregularidad,
la anomalía desde el momento en que te están notificando el informe preliminar de análisis, recurrir inmediatamente. ¿Para qué vas a esperar hasta la impugnación? ¿Para qué le vas a dar falsas esperanzas al adjudicado que está adjudicado y de repente, ¡boom!, viene un recurso de impugnación? Me arrebatan la adjudicación o me la suspenden porque está bajo recurso. No, y eso afecta a la entidad contratante. ¿Vieran cómo afecta a la entidad contratante un recurso? Porque al suspender, muchas veces se tienen que causar retrasos, reprogramaciones en los planes de la institución. Entonces, si estás viendo la irregularidad desde el principio, recurrir de aclaración inmediatamente. ¿Para qué vas a esperar? Entonces, mi postura es mixta. Sí, cada recurso es naturaleza distinta, objeto distinto, no lo dudo. Pero también empecemos a agotar la vía. ¿En qué nos afecta? Empecemos desde el principio, desde la aclaración. Dejemos sustentado nuestra postura, estimado colega, abogado y notario público, que asesora a un proveedor del Estado y que pretende ampliar los conocimientos en esta materia para su labor profesional. Empiece desde la aclaración. ¿Para qué va a esperar hasta la impugnación? Puede hacerlo, precisamente esto facilita la intención del agotamiento de la vía administrativa que estudiamos y que la sentencia de la Corte nos lo dice. Etapas conciliatorias, arreglémonos desde el principio, arreglémonos. ¿Hay una irregularidad? Reclamemos, pidamos una aclaración, un recurso. Entonces, esa es mi postura, es una postura mixta que espero que usted, estimado discente que me escucha, la pueda analizar, la pueda estudiar y también usted tome su criterio jurídico correspondiente al momento de ejercer la profesión. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia a los recursos en particular. Ya vimos todo lo anterior, fue introductorio, general. Ahora vamos a ver cada recurso en particular. El primer recurso es el recurso de objeción al PVC, que como dijimos es un recurso que en la técnica legislativa de la ley 737 ha quedado, digamos, aislado, relegado, pero esto no es por discriminación. Al menos a mi criterio, yo considero que esto es simplemente darle al recurso su lugar en la modalidad que le toca estar y en las circunstancias y al objeto que le corresponde. El recurso de objeción al PVC forma parte de los medios de que disponen los posibles oferentes durante la fase de publicación del PVC. Ya en la tercera sesión, al finalizar, cuando mirábamos las modalidades de contratación, estudiamos el PVC, el pliego de bases y condiciones. Y vimos que está dividido en etapas, ¿no? Prepublicación, publicación, integración y firmeza. Entonces, dentro de los medios de los que dispone el posible oferente en la etapa de publicación está el recurso de objeción, porque también puede acudir a otros medios, por ejemplo, la solicitud de aclaración, que no es lo mismo que el recurso de aclaración, y ahí yo quiero hacer hincapié, no son dos cosas distintas, se llaman igual, pero porque el verbo aclarar es común, pero son dos cosas distintas. Una cosa es solicitar aclaración al PVC, y esto es en la etapa de publicación del pliego, y otra cosa es el recurso de aclaración. Son dos cuestiones totalmente distintas. Aquí estamos hablando de solicitudes de aclaración. Es uno de los medios que el posible oferente tiene para revisar el pliego antes de que quede firme, porque recordemos que una vez que queda firme no se puede modificar bajo ninguna circunstancia. Entonces, aquí, en esta etapa, es la oportunidad de que revisemos el pliego. Solicitamos aclaración. Entonces, uno de los medios es solicitar aclaración. El otro medio es la objeción, que ya es un medio, digamos, más de técnica jurídica, ¿ya? Porque es un recurso administrativo. La solicitud de aclaración es una consulta sencilla que se hace a la entidad contratante, ¿ya? En cambio, el recurso ya tiene, o digamos, una carga jurídica distinta, que eso lo vamos a estudiar hoy mismo. Y es importante también destacar que, a diferencia de las observaciones al pre-PVC, que están reguladas en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley 737 y que corresponden a la etapa de prepublicación, recordemos 10 días antes de la publicación definitiva o del inicio del procedimiento de licitación, la entidad contratante está obligada a prepublicar el PVC junto con los estudios previos, etc. Entonces, en esos 10 días, lo más que puede hacer un posible oferente es enviar observaciones. Las observaciones no vinculantes de las que hablamos, porque la entidad contratante no está obligada ni a contestarlas ni a incorporarlas. Pero eso es en la etapa de prepublicación, pero acá no es así. La objeción es un recurso administrativo y como tal es vinculante. Aquí sí
La entidad contratante no puede salir, no, hombre, ese recurso de objeción no lo voy a contestar. No contesté en la prepublicación, no lo voy a hacer ahora. No es así. Está obligada la entidad contratante a atender la objeción, so pena de nulidad. Y así lo establece el artículo 101, parte infine, del reglamento de la ley 737. Hay un recurso de objeción, hay que contestarlo. Estamos obligados a contestarlo desde el lado de la entidad contratante. Y si estás del lado del proveedor o del posible oferente, ese derecho tiene que hacerse valer. El recurso de objeción se interpone ante el área de adquisiciones. Ese es el órgano que va a conocer y resolver del recurso, el área de adquisiciones. ¿Y contra qué se dirige? Contra el PBC. Y eso lo regula el artículo 34, párrafo tercero de la ley, que cito textualmente. En todo caso, en los procesos de licitación, podrán los oferentes dentro del primer tercio, ahí está el plazo, ¿no? Recordemos lo que nos decía el 110 de la ley, plazo, interés legítimo, etc. Ahí está el plazo. ¿Cuál es el plazo para recurrir de objeción? El primer tercio del plazo para presentar ofertas. ¿Cuál sería este primer tercio? En el caso de la licitación pública, ¿cuánto es el plazo para presentar ofertas desde el inicio? 30 días calendario. Por lo tanto, el primer tercio vienen a ser los primeros 10 días calendario desde que se publicó el inicio del procedimiento de licitación pública. En el caso de la selectiva, como son 7 días hábiles, correspondería en todo caso los primeros 2 días, porque obviamente el 7 es número impar y no es un número cerrado, por lo tanto el primer tercio, entonces se redondea al segundo día. Publicaron la licitación selectiva, tengo 2 días hábiles para recurrir de objeción a dicho pliego. Entonces ese es el plazo para interponer el recurso, el primer tercio. Entonces dice el artículo que dentro de ese plazo pueden formular objeción escrita ante el área de adquisiciones cuando se considere que el pliego de bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable o cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse. Esas son las circunstancias que hay que hacer valer en un recurso de objeción para que prospere, ¿no? Que sea un pliego que vulnere los procedimientos, que sea contrario a la ley, que sea discriminatorio. Ya en la misma ley 737 y su reglamento establecen los requisitos mínimos que debe reunir un PBC, y si vemos que alguno de ellos no está en ese pliego, entonces ahí venimos y objetamos. La objeción deberá ser resuelta dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación. Ese es el plazo para resolverlo. Y si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se modificará el cómputo del plazo para presentar la oferta. Es decir, que estaríamos ante una modificación sustancial del PBC, que ya la estudiamos muy brevemente en la sesión tercera, cuando vimos el PBC al final de las modalidades, que si hay una modificación que altere la concepción original del objeto contractual, entonces se efectúa una enmienda llamada modificación sustancial, que modifica, en consecuencia, el plazo para presentar la oferta. Se mueve, se prorroga. Entonces, la objeción favorable, siempre, si afecta aspectos sustanciales, va a mover el plazo para presentar la oferta. Esto que presentamos acá no está en la ley 737 ni en el reglamento, así como está ahí. Está en la guía operativa para el desarrollo del procedimiento de licitación, aprobada por la DGC mediante circular administrativa DGC-UN 20-2011 del 27 de junio de 2011, que es la guía, digamos, operativa para hacer una licitación. Dice dicha guía, que está incluida, por cierto, junto con el material de estudio del presente curso, junto con la sentencia 220, que la vimos al inicio de esta sesión, también va dentro del material. Dice dicha guía que los oferentes deben formular su recurso por escrito, indicando cuáles son los fundamentos en que sustenta la objeción. En este caso, el área de adquisiciones deberá verificar que, una vez yo, área de adquisiciones, recibo un recurso de objeción, ¿qué requisitos tiene que reunir ese escrito? Primero, que haya sido interpuesto dentro del plazo establecido, ya sabemos, primer tercio del plazo para presentar oferta. Primeros 10 días en licitación pública, 10 días calendario, y primeros 2 días hábiles en licitación selectiva. Segundo, ante la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? El área de adquisiciones. Es el área que conoce y resuelve del recurso de objeción. Tercero, por persona que demuestre interés legítimo y acredita su representación, un posible oferente.
No podemos hablar de oferentes todavía porque todavía no se ha presentado la oferta. Un posible oferente es el que presenta el recurso. Y cuarto, si el recurso es motivado. Ya la misma ley 737 y acá la misma guía de la DGC del 2011 nos dicen cuáles son las motivaciones que debe tener el recurso. Que el PVC es ilegal, es discriminatorio, no cumple con los requisitos mínimos de la ley 737 y su reglamento, se inclina a X o Y oferente, por ejemplo, las especificaciones técnicas son parcializadas, etc. 1000 cosas se pueden alegar en un recurso de objeción. Y como dije anteriormente, en diapositivas anteriores, este recurso es escasamente utilizado en la práctica, a pesar de que está cargado de mucha técnica jurídica, como lo hemos podido estudiar en esta sesión. Casi no se ven recursos de objeción en la práctica cotidiana. ¿Por qué? Podemos suponer, de acuerdo a mi experiencia, de que los posibles oferentes prefieren solicitar aclaraciones. Mejor envío una consulta. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear con recursos? Hay que pagar abogados, hay que hacer un escrito, tengo que sujetarme a un plazo. Entonces los oferentes por lo general no se quieren complicar y prefieren mejor enviar una consultita. ¿Ya? Pero nosotros, profesionales del derecho, que conocemos la ley y que estamos estudiando la ley 737 en este curso, podemos decirle al cliente, mire, podemos hacer uso de este medio, la ley lo permite. Entonces, en la práctica por eso es que es escasamente utilizado, posiblemente también porque es escasamente estudiado y conocido. Por eso el objetivo de este curso, a través de CENICSA, que podamos fortalecer nuestros conocimientos, podamos fortalecer nuestro ejercicio profesional mediante el estudio constante como profesionales del derecho. Entonces, eso es una de las posibles causas por las que el recurso de objeción casi no se utiliza, casi no se ve en el día a día. Porque el recurso naturalmente implica más formalidad y técnica legal. Entonces, muchos de los oferentes no son abogados y no quieren pagar abogados. Entonces, mejor envío mi consultita y ahí murió todo. Pero nosotros que sí somos abogados, perfectamente podemos asesorar al cliente de esta manera. A diferencia de la legislación homóloga en el ámbito municipal, aquí voy a hacer una pequeña comparación con la ley 801, la ley de contrataciones administrativas municipales. El recurso de objeción de la ley 737 no está ubicado, como ya lo dije anteriormente, en el capítulo 10 de los recursos. En la ley 801 sí. Ahí sí lo vamos a encontrar en el capítulo de los recursos. No está en el capítulo de las modalidades, como está en la ley 737. Entonces, ahí sí, en la legislación municipal, sí está el recurso de objeción dentro del capítulo de los recursos desde el punto de vista técnica legislativa. A diferencia de la 737 que lo ha relegado, quizás sin mala intención, al capítulo de licitación. Y posiblemente esto atienda a su naturaleza y peculiaridad que lo distingue de los demás recursos. Ya vimos que es un recurso con un objetivo muy limitado, específico, el pliego de bases. No vamos a afectar el procedimiento en su totalidad, es simplemente quiero atacar al pliego, por las razones que ya estudiamos. Pasamos ahora al primer recurso con el que arranca la vía administrativa en el ámbito de las contrataciones administrativas. El recurso de aclaración, ¿ya? Que, como dije anteriormente, es el que yo, como especialista en esta materia, sugiero a usted, colega abogado y notario público, que empiece su vida desde ahí. No espere hasta la impugnación, ¿ya? Porque se arriesga también a que se la voten. Porque la Procuraduría General de la República, que es la que conoce el recurso de impugnación, puede ser que tome la postura primera, aquella postura primera del párrafo segundo del artículo 110 y diga, no cumplió el presupuesto anterior, se lo votamos. Entonces, no se busque complicaciones, recurra a declaración primero, si acaso. Entonces, aquí es donde arranca la vía administrativa. El recurso de aclaración. ¿Ante quién se interpone? Ante el comité de evaluación. No es ante el área de adquisiciones, porque el área de adquisiciones no evalúa sola en licitación. Ya el reglamento de la ley 737 ya designó al área de adquisiciones para determinadas modalidades. Contratación menor, inferior o igual a 50.000 córdobas. Licitación. ¿Quién evalúa? El comité de evaluación. Por lo tanto, es al comité al que hay que interponer y dirigir el recurso de aclaración. Es ante el comité de evaluación. ¿Quiénes pueden interponerlo? Los oferentes participantes. Todos. Si son 5 oferentes, los 5 oferentes pueden meter recurso de aclaración. Perfectamente. Todo es que haya sido
un oferente participante, que esté demostrada su participación con la presentación misma de la oferta y con el acta de la reunión de recepción y apertura de oferta. Con eso perfectamente usted puede habilitar y demostrar que sí está participando en la licitación correspondiente. Entonces es un oferente participante, presupuesto procesal subjetivo. ¿Ya? ¿Ante quién? Órgano que lo conocerá y resolverá, comité de evaluación. ¿En contra de qué? ¿Qué es lo que vamos a atacar en el recurso de aclaración? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. El informe preliminar o informe de análisis. La evaluación, el documento preliminar previo, inicial de una evaluación en una licitación. Eso es lo que vamos a atacar. Recibimos, yo, oferente, participé en licitación X en una entidad tal, recibo mi informe de análisis y veo algo que está anómalo allí, no hay motivo por el cual adjudicársele a este, mejor me lo adjudican a mí, yo sí cumplí con esto, yo sí cumplí con aquello. Ahí es la etapa para pelear, en el buen sentido de la palabra, el derecho por parte del oferente participante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a atacar? El informe preliminar o de análisis. Y al igual que el recurso de objeción, la entidad contratante no puede soslayar ni evadir su responsabilidad de evacuar este recurso. So pena de nulidad, igual que en la objeción. Igual. Viene un recurso de aclaración, hay que contestarlo. So pena de nulidad de la evaluación practicada. Artículo 111 de la ley 737 y artículos 116, 297 y 298 de su reglamento. El caso del 116 lo que habla es precisamente del informe preliminar o de análisis. Y en el caso del 297 y 298 regulan el recurso de aclaración y hago hincapié, y ahí está en la diapositiva, que esa numeración de esos artículos últimos corresponden a la modificación que resultó de la reforma al reglamento del año 2013, que modificó el orden de la numeración de los artículos. Entonces, se corresponden ya con la reforma incorporada a los artículos 297 y 298. Ahí en la diapositiva irá citado eso para que lo tomemos en cuenta. La ley 737 en sus artículos 112 y 115 señala taxativamente que los recursos de impugnación y nulidad, respectivamente, caben en las modalidades de licitación pública, licitación selectiva y concurso. Sin embargo, guardó silencio respecto del recurso de aclaración. En el 112 y en el 115 la ley es clara. Impugnación y nulidad solo aplica en modalidades de licitación pública, licitación selectiva, concurso. Pero en la aclaración no nos dice eso expresamente. No nos dice, solo dice, se puede introducir un recurso de aclaración, pero no dice en qué modalidad. Pese a este vacío, existen algunos elementos que infieren que este recurso cabe en esas mismas modalidades, licitación pública, selectiva y concurso. Por ejemplo, el artículo 111 de la ley 737, que es el que regula este recurso de aclaración, habla de comité de evaluación. ¿Y cuál es el comité de evaluación? El órgano evaluador en licitaciones y concursos. O sea, vamos a lo mismo. O sea, ya ahí nos está dando una pista la ley. Muchas veces queremos encontrar las cosas en las leyes de forma expresa, ¿verdad? De forma tan totalmente demostrable, expresa, explícita. Pero en el caso de la ley 737 guardó silencio allí, pero por ahí nos da una salida. Es en licitación pública, selectiva y concurso, donde aplica también el recurso de aclaración. ¿Por qué? Porque el órgano evaluador es un comité de evaluación. Y el comité de evaluación, de acuerdo al artículo 15 de la misma ley, ya le dice a dónde va a trabajar el comité de evaluación. Licitación, llámese pública o selectiva, y el concurso. También otra pista que nos da la ley, digamos de forma tácita, pero por ahí está, tácita en el sentido de respecto del artículo propiamente dicho del recurso, pero que lo encontramos en otras partes. Es lo que indica el artículo 116 del reglamento, que es el mismo que habla del informe preliminar de análisis, que mencioné en el párrafo primero de la diapositiva. Y ahí habla del informe preliminar, que es un acto propio de la modalidad de licitación, y que supletoriamente, como bien sabemos, puede aplicarse también en el concurso. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. Recurso de aclaración cabe en licitación pública, licitación selectiva y concurso, única y exclusivamente, y al igual que los demás recursos que vamos a estudiar en esta sesión.
Dice textualmente el artículo 111 de la ley 737. Aquí están los insumos básicos si queremos recurrir de aclaración. En primer lugar, durante el plazo para la evaluación de las ofertas, el comité de evaluación deberá dar a conocer los resultados de la evaluación a más tardar 3 días antes del vencimiento del mismo, para que los oferentes participantes puedan solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes. Entiéndase, recurso de aclaración. En un plazo no mayor de 2 días, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo habíamos medio señalado anteriormente. 2 días. Notifican el informe preliminar, tengo 2 días para recurrir de aclaración. Y la aclaración, el recurso, deberá ser atendido por el comité en el acta de evaluación y recomendación de adjudicación. Es decir, ya el informe final. Recurrimos contra el informe preliminar y la respuesta la encontraremos en el informe final. Dicho informe final o dictamen de recomendación deberá notificarse a la máxima autoridad administrativa y a todos los oferentes participantes conforme lo dispuesto en el reglamento de la presente ley. Entonces, recurso de aclaración se dirige al comité de evaluación, es contra el informe preliminar de análisis, son 2 días una vez notificado el informe para recurrir de él. La respuesta, la resolución, la evacuación viene dentro de el dictamen de recomendación que también, por supuesto, será debidamente notificado. Entonces son 2 elementos esenciales, tanto en la objeción como en la aclaración. Interponer y resolver, nada más. No hay admisibilidad, por lo tanto no hay emplazamiento, como sí lo tienen los otros recursos que veremos. Por lo tanto no hay tampoco efectos suspensivos de ningún tipo. ¿Qué debe contener el escrito del recurso de aclaración? Está en el artículo 297 del reglamento, numeración modificada, hago hincapié, por la reforma 2003. El recurso de aclaración deberá ser interpuesto ante el comité de evaluación designado por el organismo contratante mediante escrito simple donde se deberá indicar: 1. Identificación del oferente. 2. Número de la licitación y nombre del objeto de la licitación. 3. Referencia del acta de evaluación, que es el informe preliminar o informe de análisis. Y 4. Señalar taxativamente los aspectos que se considera deben ser aclarados. Entonces esos son los requisitos que debe tener el escrito del recurso de aclaración. Pasamos ahora al siguiente recurso. El recurso de impugnación. Ya recurrí de aclaración, me contestó la aclaración la entidad contratante en el dictamen. Hubo resolución de adjudicación o hubo resolución de declaración desierta. Me fue notificada esa resolución. Tengo 3 días hábiles para recurrir de ella en caso de que me sienta agraviado por dicha resolución, ya sea por la adjudicación o por la declaración desierta. Eso ahí lo vemos en la diapositiva. Esos son contra qué va el recurso de impugnación. Me notifican de la resolución, no estoy de acuerdo, me agravia, vengo y en esos 3 días introduzco mi recurso de impugnación. ¿Ante quién se interpone? Ante la Procuraduría General de la República, PGR. Ella es la instancia competente para conocer de este recurso. Con copia a la máxima autoridad administrativa de la entidad contratante. Eso es importante. Cuando se introduzcan recursos de impugnación o de nulidad, siempre debe enviarse copia a la entidad contratante. Siempre. ¿Y quiénes pueden impugnar? Los oferentes participantes. Igual como en la anterior, como en la aclaración. ¿Y en qué modalidades? Licitación pública, licitación selectiva y concurso. Va en contra, decíamos, de la resolución de adjudicación o de la resolución de declaración desierta. Ambas. Cualquiera de las dos puede ser objeto de impugnación. No cabe impugnación, por lo tanto, en resolución de suspensión ni en resolución de cancelación de una adjudicación o de un procedimiento. Tampoco cabe en caso de readjudicación. ¿Ya? No, cerrado. Adjudicación, declaración desierta. Nada más. ¿Y quién tramita este recurso a nivel interno dentro de la PGR? ¿Y quién lo resuelve? La Procuraduría Nacional de Finanzas, ¿verdad? Que es una de las instancias de la PGR. Ella es la encargada directa del recurso y así lo establece el Acuerdo Administrativo número 03-2011, normativa para la resolución de recursos de impugnación establecidos en la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 71 del 13 de abril de 2011. Este acuerdo salió prácticamente
de inmediato que entró en vigencia la ley 737. La ley 737 entró en vigencia en febrero de 2011 y ya en abril ya estaba la normativa para el recurso de impugnación. Y ahí es donde se delegó expresamente el trámite y resolución de este recurso en la Procuraduría Nacional de Finanzas. Por lo tanto, es el Procurador Nacional de Finanzas a quien le corresponde emitir la resolución correspondiente. ¿Qué debe indicar el escrito del recurso de impugnación? Esto lo establece el reglamento de la ley 737. En primer lugar, estar dirigido al Procurador General de la República. Aunque ya sabemos que la Procuraduría Nacional de Finanzas es la que lo va a tramitar y resolver, siempre el escrito debe estar dirigido al Procurador General de la República, la máxima autoridad de la PGR. En segundo lugar, la identificación del oferente recurrente, el número de la licitación y nombre del objeto de la licitación, la referencia del acta de evaluación, y ahí completaría yo referencia de la resolución, porque es la resolución el objeto del recurso, ¿no? Lo que yo estoy atacando, ya sea adjudicación o declaración desierta. Y finalmente señalar taxativamente los aspectos impugnados, haciendo referencia a las consideraciones que justifican la impugnación. Obviamente todo recurso administrativo jurisdiccional debe estar debidamente soportado, sustentado, motivado. El recurso de impugnación ya se divide en etapas más desglosadas, por decirlo de una manera. No es como la objeción y como la aclaración, que solo lo interpongo y me resuelven. No, hay un procedimiento específico, hay etapas, hay fases. Y son las siguientes. En primer lugar tenemos la interposición. ¿Cuándo se debe interponer el recurso de impugnación? Dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación o desierta. Me notifican hoy, tengo 3 días hábiles para impugnar. Plazo fatal. Ya sabemos en virtud de la preclusividad y oportunidad de los recursos que ya estudiamos anteriormente. Requerimiento del expediente de la contratación. Viene la PGR, recibe el recurso y manda a pedirle el expediente a la entidad contratante. Y notifica consecuentemente a la entidad contratante de que hay un recurso. Entonces, viene la PGR, manda un escrito a la entidad contratante y pide el expediente. El expediente de la contratación que ya para entonces, ya el área de adquisiciones que tiene que tener listo, foliado, integrado, completo para que se vaya a la PGR. Este requerimiento del expediente se hace al día siguiente hábil de la interposición. Me lo interponen hoy, siguiente día hábil, mando a pedir el expediente a la entidad. Y la entidad tiene un día hábil para mandarlo, para remitirlo. Luego ahí está, el trámite de admisibilidad. Entonces acá, mediante el auto de admisibilidad y emplazamiento, donde ya opera el efecto suspensivo. Aquí sí. Me admite la PGR el recurso, adjudicación o declaración desierta queda en el aire, suspendida. Acto suspendido hasta que haya una resolución. Si estaba otro adjudicado, el que competía conmigo, yo soy el recurrente y el otro estaba adjudicado, durante ese tiempo esa adjudicación está congelada. La declaración desierta, igual. Entonces, hasta ese momento. La PGR emite un auto, igual como ocurre en el ámbito jurisdiccional, un auto administrativo, donde admite el recurso y emplaza. Igual como en el ámbito jurisdiccional. Ahí vemos elementos similares, ¿no? El emplazamiento. Manda a llamar a las partes para que comparezcan. Este trámite de admisibilidad y emplazamiento se hace en un plazo máximo de 2 días hábiles de haber recibido el expediente. Luego tenemos la comparecencia. Dentro de los 3 días hábiles de la última notificación, es decir, del auto de emplazamiento y de admisibilidad, dentro de los primeros 3 días hábiles siguientes, las partes deben comparecer, obviamente por escrito. Y aquí la ley 737 hace una salvedad importante que hay que tomar en cuenta, tanto si estamos del lado de la entidad contratante como si estamos del lado del oferente recurrente. Y es que si el recurrente no comparece al emplazamiento, no hace caso omiso al emplazamiento, se fue el recurso, se declara desierto. Si no comparece el recurrente, se acabó, hasta ahí llegó el recurso. Viene la PGR y lo declara desierto. Pero si no comparece la entidad contratante, el recurso continúa. Ahí eso es importante que lo tomemos en cuenta.
Si no comparece la entidad contratante, la PGR reconocerá y resolverá el recurso por imperio de ley. Eso está en la ley 737 claramente. Luego tenemos la resolución. Será conforme a las normas de los procesos de contratación y en base al contenido del expediente administrativo. ¿En qué plazo debe resolver el recurso de impugnación la PGR? El plazo máximo es de 10 días hábiles, contados a partir del auto de emplazamiento. 10 días hábiles tiene la PGR para resolver. Y por último, la última fase procedimental es la notificación, ¿ya? Por lo general, la PGR en la práctica únicamente notifica a las partes, a la entidad contratante recurrida y al oferente recurrente. Pero la ley obliga a que debe notificarse esta resolución a todos los oferentes participantes. Entonces eso ya le corresponderá a la misma entidad contratante, y una vez que recibe su notificación, la retransmite a los demás participantes si los hay. Que sí los debe de haber, lo que no sabemos es la cantidad, pero porque estamos entidad contratante recurrente, pero debe notificarse los otros participantes también están en derecho de conocer qué fue lo que pasó, en qué acabó aquel pleito. Pasamos ahora al último recurso de la vía administrativa en contrataciones administrativas del sector público con la ley 737, y es el recurso de nulidad. ¿Ante quién se interpone? Ante la Contraloría General de la República, CGR. ¿Quién lo debe interponer? Los oferentes participantes. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Aquí, como dijimos anteriormente, hay un presupuesto procesal objetivo. Aquí sí, este recurso depende del anterior, porque la ley así claramente lo dice. En primer lugar, cuando la PGR haya declarado sin lugar la impugnación. Yo recurrí de impugnación, me declararon no al lugar, ok, estoy habilitado para irme de nulidad. O bien, cuando la PGR no haya resuelto el recurso de impugnación dentro del plazo señalado. Si la PGR omitió resolver, no me mandó nada, lo dejaron ahí, no resolvió, entonces una vez que pasó el plazo máximo para resolver, entonces ahí sí yo ya puedo venir y recurrir de nulidad. Entonces esas son las dos circunstancias por las que yo puedo recurrir de nulidad. Me denegaron en la impugnación o no resolvieron la misma. Aplica igualmente para las modalidades de licitación pública, licitación selectiva y concurso, por igual. Aquí hay una salvedad también que es importante tomar en cuenta, que la misma ley lo establece de forma clara. Si bien hay un presupuesto procesal objetivo en el recurso de nulidad, en el sentido de que tiene que haber un previo recurso de impugnación, en la parte subjetiva es más abierto. ¿Por qué? Porque puede interponerlo cualquier oferente participante que no necesariamente haya sido el que recurrió de impugnación. Aquí hay una cuestión bastante abierta, ya para lo que es la nulidad. Por ejemplo, yo recurrí de impugnación, me declararon no al lugar o no me resolvió la PGR. Si yo lo quiero dejar hasta ahí, lo dejo hasta ahí, pero puede venir otro y pum, mete el recurso de nulidad, aunque no haya sido yo, porque yo fui el que promovió el pleito, porque yo fui el que recurrió de impugnación, pero puede venir otro y va a la CGR, interpone su nulidad y no pasa nada. Entonces, el presupuesto procesal subjetivo en el recurso de nulidad es más abierto, porque puede venir cualquier oferente, siempre y cuando sea participante de la licitación. Obviamente, no es cualquier ciudadano, no. Uno de los participantes que haya participado en la licitación desde el momento de que se presentó la oferta. Aunque ni la ley 737 ni su reglamento lo dispongan expresamente, el escrito debe ir dirigido al Consejo Superior de la CGR, porque este es el órgano colegiado, que además es la máxima autoridad de la CGR, la que emite la resolución. Entonces, usted en su escrito de recurso de nulidad, diríjalo al Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Vamos a las fases ya del recurso de nulidad. En primer lugar, tenemos la interposición. ¿Cuándo se debe interponer? Durante los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelve el recurso de impugnación, o bien inmediatamente después de cerrado el plazo en el que el mismo debió ser resuelto. Tengo 10 días hábiles. Si me notificaron hoy la impugnación, tengo 10 días hábiles para recurrir.
Pasaron los 10 días hábiles que le tocaban a la PGR y no me resolvió, vengo y inmediatamente meto el recurso de nulidad, inmediatamente. El escrito debe indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico administrativo que se alega como fundamento de la nulidad. Importante. ¿Qué es lo que debe señalar? Nos decía el 110 de la ley 77, cada recurso debe señalar el acto recurrido, el acto que me agravia, ¿no? El acto que infringe, ya sea la ley 737, el reglamento, el mismo pliego de base, etc. ¿Ya? Entonces, la nulidad también reúne ese requisito. La siguiente fase es la admisibilidad, requerimiento del expediente de la contratación y emplazamiento. Las tres cosas se hacen en el mismo auto. Viene la CGR, recibió el recurso y esto ocurre dentro de los primeros 3 días hábiles del plazo para su resolución, que ya lo veremos más adelante cuál es el plazo. Entonces viene la CGR, recibe el recurso de impugnación y emite un auto en el que lo admite o no lo admite. Al igual que la PGR, puede no admitir el recurso desde el principio. Entonces lo primero es revisar, ellos revisan, y si es admisible, emiten la admisibilidad. Opera el efecto suspensivo, porque hay admisibilidad. Luego requieren el expediente de la contratación, al igual que la Procuraduría, también, igualmente la CGR pide el expediente, con la diferencia de que la PGR primero recibe el expediente y hasta después ve si lo va a admitir o no el recurso. En cambio aquí no, primero lo admiten y después, o al mismo tiempo, mejor dicho, piden el expediente. Y emplazan a las partes para comparecer, igual como ocurre en la impugnación. Luego tenemos la remisión del expediente de la contratación y la comparecencia. Esto ocurre dentro de los 3 días hábiles de la última notificación, del auto anterior, ¿no? Se notifican que lo admitieron, notifican que piden el expediente y notifican para emplazar. Entonces yo tengo 3 días hábiles, si soy entidad contratante, para entregar el expediente y poner mi escrito de comparecencia, ¿no? Mi respuesta, mi contestación. Y si soy el recurrente, para meter mi escrito de comparecencia para reforzar lo que yo ya haya alegado previamente en el escrito de interposición. Finalmente tenemos la resolución. La resolución que emita la CGR puede decretar nulidad total o nulidad parcial del procedimiento. Y tiene que ser emitida dentro de los 20 días hábiles siguientes a su interposición, pudiendo ampliarse a un máximo adicional de 5 días hábiles previa notificación a las partes. Esto lo establece el reglamento de la ley, esto último, de los 5 días. Entonces, tengo 20 días hábiles, pero yo puedo, como CGR, notificar a las partes, no he terminado mi resolución, sí, denme 5 días más. Y está claramente permitido. Con esta resolución se agota la vía administrativa. Allí acaba la vía administrativa en la materia de contrataciones administrativas del sector público, con lo que diga la CGR. ¿Y qué puede decir la CGR en caso de que lo declare con lugar el recurso? ¿Nulidad parcial o nulidad total? ¿Qué ocurre si decreta nulidad parcial? Se manda a evaluar nuevamente las ofertas, debiendo continuarse con el procedimiento a partir del acto que está siendo declarado nulo. Es decir, se retrotrae el proceso, se retrocede. ¿Ya? Se retrocede el cassette. Volvemos otra vez a la evaluación. Empieza todo desde la evaluación. Entonces, eso es lo que ocurre en caso de nulidad parcial. Y si hay nulidad total, volvemos a empezar todo, desde el inicio, desde la resolución de inicio. ¿Ya? Vuelve a iniciar todo el procedimiento de contratación, en caso de que sea nulo totalmente, declarado así por la Contraloría General de la República. Para el caso de nulidad parcial, ni la ley 737 ni su reglamento dispusieron nada más sobre cómo proceder ante este retroceso de la vía administrativa. Solo dicen, con la resolución de la CGR se agota la vía administrativa, punto. Ajá, pero si me decretaron nulidad parcial, ¿puedo volver a meter todos los recursos anteriores? ¿Puedo empezar todo otra vez? ¿O ahí muere realmente? Porque ya dijo la ley que se agota la vía administrativa. ¿Qué hacer en ese caso? Pues bien, la ley 737 y el reglamento no nos dicen nada sobre eso. Al respecto nos dice el doctor Juan Bautista Rien en el mismo artículo que hemos venido citando. Y dice textualmente: en cuanto a la posibilidad de retrotraer el procedimiento, comparto la inquietud de Santos Barquero,
un autor citado por él, en cuanto a que podría quedar la inseguridad de si se podría o no volver a interponer los recursos administrativos correspondientes, iniciándose nuevamente el procedimiento de revisión. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque podemos caer en un círculo vicioso si nos ponemos a subir y bajar la vía administrativa en este ámbito, ¿no? Ahí cabe la posibilidad, no cabe, eso ya lo veremos en el caso concreto, porque la ley no nos dice nada, ni el reglamento. Tampoco la DGC ha emitido una normativa que nos diga no se puede volver a introducir otra vez en los recursos. Lo ideal para acabar ese círculo vicioso es que la entidad contratante acate lo que diga la CGR. Si la CGR le dijo en la resolución donde resuelve la nulidad, tiene que hacerlo así, 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 que la entidad contratante acate y haga las cosas así, 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 y todo tranquilo. Pero puede ocurrir el caso, y ya lo he visto en la práctica, en mis años de experiencia, que aunque la CGR oriente una cosa, la entidad contratante se cierra y mantiene su postura, y entonces ahí es donde entramos al círculo vicioso. Entonces, hay salidas prácticas en estos casos, pero la ley 737 y el reglamento no nos dicen nada de forma expresa en este asunto. Esta posibilidad de retrotraer el procedimiento desde la cúspide de la vía administrativa hasta el cimiento de la evaluación es una cuestión muy peculiar que muy difícilmente veremos en otras especialidades del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es raro que encontremos un caso en que se retrotraiga todo, como sí ocurre en contrataciones administrativas cuando se decreta nulidad parcial. Todo arranca, se retrocede, y ¿a qué vamos a retroceder? Al momento de evaluar. No es al inicio, no es a la apertura de ofertas, porque las ofertas ya están. Lo que vamos es a evaluar otra vez, desde el inicio. Otra vez examen preliminar, otra vez evaluamos técnicamente, económicamente, emitimos informe de análisis, emitimos dictamen, adjudicación y contrato si acaso. Y ahí es donde todo vuelve a empezar con el retrotraimiento que nos manda la CGR al declarar nulidad parcial. Ya casi para finalizar, ahí les dejo la referencia bibliográfica, que es el artículo del doctor Juan Bautista Arriba en Somarriba, titulado Análisis, interrogantes y recomendaciones sobre la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público de Nicaragua, publicado en la revista de Derecho de la UCA número 17, y que puede encontrarse en línea, en internet. Pues hemos llegado ya al final de esta quinta sesión del curso de Contrataciones Administrativas, y con ella finalizamos también este curso. Por lo tanto, no me resta más que en primer lugar agradecer a CENICSA por esta oportunidad que me ha brindado, agradecer a su presidente, el doctor Johnny Guadamuz, por su confianza, por la fina atención que me ha dado él y su personal acá a lo largo de estos días, acá en CENICSA, que ha sido de mucho provecho. Este curso lo hemos preparado y organizado con mucha dedicación, con mucho esmero, con horas de preparación, de estudio. A nivel técnico también, acá CENICSA ha puesto también su esfuerzo con la edición, con la publicación, con la publicidad, de manera que no me resta más que agradecer al doctor Johnny Guadamuz, a CENICSA, a su personal, a todos los que colaboran con él acá, por las finas atenciones que han tenido también para con este servidor desde el principio. Y agradecerles a ustedes, estimados discentes, colegas abogados y notarios públicos, servidores públicos de entidades contratantes, o bien empresarios, proveedores del Estado que me escuchan, que en algún momento pudieron ver la publicidad de este curso y han tomado la decisión de llevarlo y de participar del mismo. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Como siempre les dejo mis contactos. Ahí les dejo en diapositiva. Siempre pueden contactarme a mi cuenta de LinkedIn profesional. Aparezco como Kevin Torres Castillo. O bien pueden escribirme a mi correo electrónico kstc-90@hotmail.com. Sin duda, hemos visto una materia muy dinámica, una materia de mucha aplicación práctica, una materia que realmente nos da de qué trabajar a los abogados y notarios públicos en el ejercicio de nuestra profesión. Y hemos también estudiado una materia que se dinamiza constantemente, no es una materia estática, como el derecho mismo.
como el derecho mismo. Las contrataciones administrativas van cambiando con el transcurso del tiempo, cada vez salen más figuras nuevas, cada vez salen más casos concretos nuevos, cada cierto tiempo la Dirección General de Contrataciones del Estado emite nuevas circulares, nuevas normativas complementarias. En este curso hemos tratado de presentar algunas de ellas, incluyendo las más recientes, imagínense, de marzo de 2021, lo último que ha sacado la DGC en normativas y en circulares, y con muchísimo gusto y con muchísima dedicación y esmero, pues se ha preparado este curso para que podamos fomentar el conocimiento de esta materia, presentar un estudio práctico, un estudio integral. Sin duda quedan muchas temáticas en el tintero, muchas temáticas. Aquí hemos tratado de abordar lo más esencial de las contrataciones administrativas. Hay mucho más de qué hablar, podríamos tener material para muchas otras oportunidades y ya será, según la divina providencia del Señor, que nos permita pues más adelante continuar interactuando y estudiando esta materia acá desde las plataformas digitales de CENEXA. No me queda más que agradecerles a ustedes por la atención prestada a lo largo de estas 5 sesiones y si Dios así lo permite nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.